Las elecciones en el estado alemán de Mecklemburgo ante Pomerania provocaron un terremoto político en este país y sacaron titulares a nivel mundial. Por primera vez en la historia de Alemania, un partido desplaza a la CDU de Merkel como el primero del espectro conservador en una votación regional. Los democristianos de Merkel fueron superados por los populistas de derecha de Alternativa para Alemania, que sumaron más del 20% de los votos gracias a una campaña centrada en un único tema, una crítica acérrima a la política de refugiados de la canciller. En un gesto inédito, Merkel aceptó su responsabilidad tras los resultados, pero defendió sus decisiones. ¿Se está convirtiendo Angela Merkel en un problema para su partido? ¿Qué futuro le espera? Nos preguntamos si decide, pese a todo, mantener el rumbo trazado. ¿Y qué pueden hacer después de todo los partidos tradicionales para evitar que Alternativa para Alemania siga creciendo? Lo discutimos en esta edición de Cuadriga con nuestros siguientes invitados. Gracias por estar ahí. Comenzamos inmediatamente con Franco de Ledone. Franco es consultor en comunicación política en el Parlamento alemán. Considera que el triunfo de Merkel no está más comprometido que el de los otros dirigentes. Thomas Sparrow es nuestro corresponsal político de Deutsche Welle. Opina que no hay duda de que Merkel ya no es la canciller teflón, pero aún es muy temprano, dice, para descartarla del todo. Y Roland Pichler, periodista alemán, trabaja para los diarios Stuttgarter Zeitung y Stuttgarter Nachrichten. Roland asegura que Merkel ha mostrado que sabe afrontar situaciones difíciles y todavía tiene una buena oportunidad de ser reelecta canciller, dice Roland. Bueno, quiero partir en este debate sobre todo tratando de encontrar los matices, los grises de estos grandes titulares que básicamente apuntan a que ha sido una debacle, una derrota, una humillación no solamente del partido de Merkel, sino también de Merkel, de la canciller alemana propiamente tal. ¿Deberían los resultados de Mecklemburgo sorprender de esta manera, considerando que es un bastión también del neofascismo desde el año 2006? Mecklemburgo ante Pomerania, Franco. Bueno, es un poco difícil hablar de debacle electoral así abiertamente porque, por un lado, el partido AfD ha logrado un gran resultado, pero por otro no se ha roto una tendencia que existe desde hace mucho tiempo, que es que a nivel regional, desde que Merkel es canciller, la CDU empeora sus resultados, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese esquema podemos tenerlo. Pero por otra parte, me parece también un poco, para el análisis al menos peligroso, hablar de una relación directa entre el logro de AfD en términos electorales y la derrota de Merkel, haciéndose cargo del resultado de la CDU, porque si hacemos eso caemos en el frame, digamos, en el marco, en el discurso político del Partido de Alternativa para Alemania. Es decir, ahí estamos poniendo en relación, en correspondencia, que este partido tiene razón cuando dice nosotros somos los que vamos a quitar a Merkel del poder. Es interesante, punto Franco, pero si me permites quiero matizar allí con lo que también nos planteaba Thomas Sparrow. Thomas, cuando uno ve que los votos a Alternativa para Alemania prácticamente emigran, sí, de la CDU de Merkel, pero también emigran del SPD y emigran de los verdes, que perdieron incluso representación parlamentaria en este estado, uno se pregunta entonces quiénes son los que castigan a Merkel después de todo. Bueno, de todos los partidos hay ahora votantes de la AfD y también muchas personas que en las elecciones anteriores no salieron a las urnas. Yo creo que es un golpe muy duro para Merkel, es que hay que ponerlo también en estos términos. Es el partido anti-Merkel venciendo al partido de Merkel en el Estado federado donde Merkel tiene su circunscripción. O sea, a nivel regional yo creo que no hay un golpe de pronto más simbólico que ese, pero también hay que tener en cuenta que Mecklemburgo es un estado relativamente vacío, o sea, no hay muchas personas, creo que 800.000 personas fueron a las urnas. 1,3 millones de electores, perdón, y de los cuales el 60% va a las urnas, esta vez un 10% más. ¿Se llama la atención ese dato? 20.000 creo que ¿Se llama la atención ese dato que hay un 10% más que vote ahora? Sí, porque en parte creo que son personas que van a las urnas para protestar contra las políticas de la canciller, para decir, bueno, no nos sentimos representados, por lo menos vamos a las urnas para intentar votar, y muchos de esos votantes en realidad votaron por el AfD. ¿Cuánto era la representación, Donald Pichler, de la CDU, digamos, en la última representación electoral hace 4 años? Te lo pregunto porque tengo entendido que CDU ya venía sumando poco porcentaje, de un 20% en las elecciones de hace 4 años. Entonces, la pregunta consiguiente... de Mecklemburgo. Exacto, la pregunta consiguiente si es para asustarse tanto después de todo. La CDU, el partido de Merkel, perdió solo 4%, si yo me acuerdo bien. Sí. Pero no es el punto clave, porque Mecklemburgo-Pomerania es el país de Merkel, el estado de Merkel. Es su plataforma políticamente, porque viene de esta región.
Y por eso es importante para ella. En las elecciones anteriores, ella dijo siempre había problemas en el partido regional que resultó que causó un resultado menor de la CDU, si nos acordamos en las elecciones de marzo, en Baden-Württemberg y en Rheinland-Pfalz. Y ahora es un tema para Merkel mismo, porque ella participó mucho en las elecciones. Estuvo ahí haciendo campaña. Sí. Entonces, Roland, tú concuerdas con Thomas, ¿no? Cuando dice que este es un castigo, sin lugar a dudas, indiscutible para Angela Merkel y su política de refugiados. No sé si es un castigo, es una señal de alarma, ¿no? Porque Merkel ve que ahora con la forma de tranquilizar a la gente, de explicar que todo va bien, que no se preocupen, eso no funciona más. Que tiene que explicar mejor su política, convencer más a la gente cómo solucionamos la crisis migratoria. Ya vamos a profundizar en lo que tiene que ver con ese cambio de rumbo que se le exige actualmente a la canciller alemana. Yo quiero, discúlpame, Franco, entrar un poco en esto. ¿Quiénes son los que votan por Alternativa por Alemania? Tú enunciabas, ¿no?, que es un voto transversal. ¿A qué te refieres concretamente? También cuando sabemos que el NPD, para que la gente que nos sigue en la casa entienda que es el partido, digamos, extremista de ultraderecha de Alemania, asociado al neonazismo, pierde representación y esos votos son los que se van a este partido populista de derecha, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, porque justo tiene que ver con lo que quería decir. A ver, cuando miramos el electorado AfD, de alguna forma tenemos que dividirlo, ¿no?, en diferentes tipos de votantes y gente con diferentes intenciones cuando votan a AfD. Tenemos una parte que AfD rescata de este grupo más, si se quiere, de derecha, de extrema derecha, de ultraderecha, llamémoslo como quieras, que ya existe de hace mucho tiempo, especialmente en Europa del Este, que va del 5 al 8% aproximadamente, que ya se había manifestado con otros partidos políticos en el pasado, ¿no?, como DVU, republicanos, etcétera, pero esa parte la toman y por eso es que el Partido Nacionalista, NPD, sale del Parlamento y pierde esos votos. Pero también existe otra parte, y tiene mucho que ver con lo que vos dijiste antes, que son los votos de protesta. La gente que intenta expresar una crítica al sistema y a los partidos políticos tradicionales. Y por eso quería matizar lo que vos le preguntaste a él. Para mí la crítica, si bien es hacia Merkel como representación de los partidos políticos tradicionales que no se hacen cargo de los diferentes problemas que existen en Länder, o sea, en regiones del este de Alemania, como puede ser Mecklenburg-Vorpommern, pero también hay otras. Y esa gente necesita expresar su desazón, su desencanto, su indignación con los partidos políticos tradicionales, porque hay problemas como, ejemplo, el de los refugiados, pero otros que ocultan un problema subyacente y que tiene que ver como la justicia social. La gente que en el este vive y gana menos haciendo el mismo trabajo que la gente que vive en el oeste, es una situación que mucha gente percibe y mucha gente la percibe como indigna e injusta. Puede ser que esto no sea así, puede ser que las estadísticas ya estén mostrando que estas diferencias se equiparan, pero el frame persiste, es decir, el pensamiento, digamos, en la mente de la gente de que es injusto para nosotros en el este y digamos, tienen más bienestar en el oeste. Entonces, un descontento que se viene generando mucho antes de la ola de refugiados, en tu opinión. Mira, un dato. No voy a contestar con una opinión, sino con un dato. Alternativa para Alemania en el año 2014 sacó 10%, en torno al 10% en 3 elecciones en el este, Brandenburg, Thüringen y Sachsen, que fueron casi al mismo tiempo, y sacó 10% de los votos en esos 3, y fue en el, si no me equivoco, febrero de 2014. Es decir, más de un año antes de que empiece la gran ola de refugiados que fue en verano del año pasado. Perdón. Por otro lado, la situación económica de Alemania es un estado súper bien. Si vemos las cifras de desempleo, bajó al nivel de menos hace 25 años. Si vemos el crecimiento, si vemos la situación fiscal del país, si vemos los sueldos que subieron los últimos años en un nivel como nunca subieron hace 10 años, esos son datos que significan que la situación social en Alemania está bien. Y creo que es más el tema de la alternativa para Alemania, que hay esos miedos que hay en la población. ¿Qué puede pasar con los refugiados? Que es el punto más clave. Y la crítica económica o social al gobierno no es para Roland, como periodista alemán, discúlpeme como periodista alemán, ¿cuánto influye el discurso periodístico en ese miedo o en esa utilización del miedo que tú haces mención?
ese empezó quizás muy tarde, ¿no? Porque vimos hace un año que llegaron los inmigrantes y vimos esas fotos en la estación central de Múnich que la gente aplaudió, ¿no? Y dijo, bienvenido, refugiados, ustedes van a encontrar acá un segundo país. Y el periodismo también participó a esa forma de aplaudir. Y ahora cambió, o quizás después recién de los meses cambió un poco la... ¿Cuándo? ¿Con los atentados a manos de asilantes de Würzburgo o Ansbach, por Y antes, con Antes, Colonia. Con Por el Colonia. tema de Colonia. Sí, también después de los votos que vimos que en las elecciones regionales también la gente estaba muy preocupada, no votó a la CDU. O sea, ¿eso cambió en la opinión pública alemana, en los medios? Yo esos creo que hitos? hay dos cosas importantes. Una, estoy de acuerdo en que la situación alemana, cuando uno mira los datos, es favorable, pero creo que parte del éxito de AfD es que no están basados en datos, sino en percepciones. Y en ese sentido es un discurso muy emocional. Cuando uno mira exactamente a las personas que votaron por el AfD y las compara con las personas que votaron por otros partidos, uno se da cuenta que muchas de las personas que votaron por el AfD lo hicieron no porque están convencidos de que el AfD puede solucionarles sus problemas, sino porque están descontentos con los otros partidos tradicionales. Eso cambia cuando uno mira a las personas que votaron por el partido de Merkel o por los otros partidos en Mecklemburgo. Las personas que votaron, claro, fueron menos, pero lo hicieron convencidas de que ese partido podía solucionarle sus principales problemas. ¿Y ese partido realmente puede solucionarle sus principales problemas? ¿Qué tiene que ver? La campaña, está claro, está basada en una crítica bastante, a veces obscena, pero bastante abierta respecto a la actual administración. Pero, ¿qué es lo que propone Alternativa para Alemania para solucionar esos problemas que denuncian? Ellos hace pocos meses lanzaron su programa de, no sé si de gobierno, pero por lo menos su programa de partido en el que promueven, entre otras cosas, que el Islam no pertenece a Alemania, en el que promueven una imagen de familia tradicional. Creo que en parte ese programa responde también a que Merkel, a lo largo de los años, ha tratado de mover a su partido desde la derecha del espectro político al centro del espectro político y deja un espacio a la derecha del espectro político que partidos como Alternativa para Alemania han tratado de aprovechar con una mirada mucho más tradicional de lo que es un partido conservador en Alemania. También se suma, si me permiten ustedes, también esa crítica interna que se le viene, no solamente de la CDU, sino también de su aliado histórico del partido de Baviera, de parte de Horst Seehofer, que ha sido su principal enemigo íntimo, nomás a la hora de criticar también sus decisiones de gobierno. Si me permiten, Tomás, Roland y Franco, vamos ahora a nuestro primer informe, a continuación, donde nos preguntamos, entre otras cosas, primero, ¿cuáles fueron las claves que hicieron tan exitosa la campaña de los populistas de derecha? Y segunda cosa que nos preguntamos, si esa campaña de los miedos y las aprehensiones se justifica. Vamos a ver. La AfD arrasó con una campaña electoral basada en el voto protesta y contra los extranjeros. Mecklemburgo tiene la segunda tasa más baja de residentes extranjeros con un 2,4% y la mayoría de los votos los obtuvieron precisamente en las zonas en las que más beneficios genera el turismo. Contra el Islam, la gente tiene miedo al terrorismo, los burkas y los burkinis, pese a que en Mecklemburgo apenas hay musulmanes. Tan solo un 2% de todos los refugiados que llegaron a Alemania en 2015 se encuentran en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Contra Europa y contra el euro, aunque Mecklemburgo recibe subsidios europeos. Con su campaña de protesta, la AfD ha convencido a todas las personas frustradas y desfavorecidas. Un 35% de los votos que recibió el partido provenía de gente que antes no iba a votar. ¿Pero puede un partido así convencer a sus votantes a largo plazo? Es la pregunta que retomamos y se la hacemos directamente a nuestro periodista alemán presente en el panel. Roland, ¿tiene Alternativa para Alemania suficiente munición para hacer política en este país de tanta tradición? Hasta ahora no, porque vimos que tiene un programa, pero ese programa es muy puntual. Tiene algunos enfoques nomás, algunas preguntas y no tiene soluciones para muchas preguntas políticas. Y para ellos un fenómeno es que nadie le pregunta por otras respuestas. El único que ahora alcanza para ellos es decir, estamos en contra de los refugiados. Es el único tema que pasó ahora en las elecciones de
de ¿No Mecklemburgo, ayuda Pomerania. también un poco que entre la CDU de Merkel, que entre el SPD y Franco de Ledón, esto es para ti, que entre los dos grandes partidos tradicionales del espectro alemán, en una campaña también dirigida hacia el tema del Islam, dirigida hacia el tema de la burka, si usar o no el velo, dirigido al tema de la doble nacionalidad de los turcos, dirigido a todo ese tema que es la arena, por cierto, de crítica de la Alternativa para Alemania? ¿No es también, de alguna manera, cederle todo el terreno, digamos, discusión de debate público en esta campaña electoral a precisamente este partido nuevo? Es que para mí ahí está la clave del Partido Alternativa para Alemania. Es la constante caída de cada dirigente político que se refiere a esos temas en el frame, repito, en el enfoque, en la forma de ver el problema que plantea Alternativa para Alemania. Ellos plantean que a través de los refugiados va a haber un empeoramiento de la situación social de los sectores más vulnerables, que justamente son los que votan a AfD en términos de proporción, quiero decir. Están sobre representados. Pero no tiene razón, hay un dato también. El dato es que ha subido considerablemente el uso de las prestaciones sociales aquí en Alemania. Cuando citan ese dato y también considerando lo que habíamos dicho en una primera parte de este debate, y cuando hay descontento porque esas prestaciones sociales no llegan quizás en la forma que quisieran los propios alemanes, entonces no se justifica de alguna manera también ese argumento que utiliza, digamos, AfD para su... Es que justamente tal vez en concordancia con lo que Roland estaba diciendo antes, tampoco estamos hablando de un país que tiene recursos absolutamente escasos y donde si le damos a uno no le podemos dar a otro, ¿no? O sea, entiendo que puede haber datos que hablen de un aumento en determinados gastos públicos del Estado en relación a los refugiados, pero eso no justifica ni mucho menos una política como la que plantea, si se le puede llamar política, en general AfD, Alternativa para Alemania, de a tratar a los inmigrantes, a los extranjeros, como el problema que tiene Alemania, siendo que los problemas que tiene Alemania, y eso lo decía una encuesta, creo que salió publicada hoy, de Allensbach, los problemas que tiene mayor Alemania, y esto lo dice la gente, el Mitte, digamos, es la desigualdad de la distribución de la riqueza. Si bien, como vos bien decís, hay un país fuerte, un país que tiene desempleo bajo, etc., también tenemos un país donde los mini-jobs, por ejemplo, que son los trabajos mínimos que se gana muy poco y hay gente que necesita hasta 2 para poder sostener su familia durante el mes, abundan, ¿no? Entonces ahí habría que un poco matizar y no hacer una correlación directa entre dato estadístico y conclusión política para tomar la iniciativa como hace Alternativa para Alemania. ¿Estás de acuerdo tú con eso? ¿Se podría, digamos, comprender un poco el miedo también que tiene que ver con el acceder a esas bondades de la economía alemana ante una oleada de refugiados de 1 millón y siguen llegando? Este año están 300.000, ha disminuido mucho. El mensaje que manda AfD principalmente va dirigido a las entrañas y no a la cabeza. O sea, no es un mensaje racional basado en hechos, sino es un mensaje basado en los miedos que pueden tener las personas. Y en ese sentido, pues claro, muchas personas se sienten identificadas con esa idea de que le están dando más a los refugiados que a los pensionados alemanes, o que las personas en el este no se están beneficiando tanto como las personas en el oeste. En ese sentido, el AfD a uno puede gustarle o puede no gustarle, pero hasta cierto punto ha logrado influenciar el debate nacional en Alemania hasta el punto en que se convirtió en una marca. O sea, la gente que no está de acuerdo con las políticas migratorias de Merkel, por poner un ejemplo, ve en AfD un partido que, para bien o para mal, pues por lo menos representa esos miedos. Yo les voy a hacer una pregunta que es extremadamente difícil e incómoda, y lo peor de todo es que tienen que respondérmela. ¿Qué es para ustedes Alternativa para Alemania? Para ustedes con la expertise que tienen en materia política, con cada una de sus áreas. ¿Es un partido populista de derecha, de extrema derecha? ¿Es un partido que ya no se le puede considerar así? ¿Es un partido que puede llegar a ser muy influyente, que puede tener la capacidad de cambiar, digamos, o de hacer ese cambio político del espectro alemán? ¿Qué es? ¿Quiénes votan? ¿Qué es y qué podría llegar a ser Alternativa para Alemania en este país? Primero, no es un partido de la extrema derecha, eso hay que aclarar. Esos son votantes normales que antes votaron en muchos casos en la CDU de Merkel o la izquierda. Hasta la izquierda votaron y ahora se dirigieron a la Alternativa. Es una forma de protesta, como dijimos. Pero ¿qué puede alcanzar el partido? Creo que con esa población que no está contenta con la política, digamos si son 20 o 30%, quién sabe, hoy en día puede ser peligroso hasta para la gran coalición que tiene la mayoría, que vemos en muchos casos que es difícil para la gran coalición alcanzar la mayoría de los votos.
Entonces puede ser, y yo creo personalmente que la alternativa para Alemania va a quedar por lo menos por algunos años y va a ser un factor importante para los otros partidos. Pero Tomás. creo que ahí también hay que tener en cuenta dos cosas. No han demostrado en ningún momento que pueden proponer y que pueden gobernar. O sea, son por definición un partido que está en la oposición. Entonces, en ese sentido, creo que también pues, son un partido que todavía tienen que demostrar muchas cosas. Y por el otro lado, tienen muchísimos problemas internos. Estuvieron casi cerca de la desaparición hace unos meses antes de la crisis de los refugiados. Ahora, hace unos meses también tuvieron los dos líderes una disputa que, pues, según ellos, ya lograron por lo menos dejar de lado. En ese sentido, creo que en la medida en que ellos logren de pronto tener un discurso un poco más homogéneo, en el que haya personas, porque en AfD también hay personas de extrema derecha, aunque no sean partido de extrema derecha, pueden de pronto lograr tener un poco más de influencia de la que tienen ahora. Yo preguntaba qué es lo que era Alternativa para Alemania también, porque da la impresión que dentro de las propias filas hay gente que corresponde a distintos, por así decirlo, digamos, partes del espectro político, más bien habrá una a la izquierda, una a la más de derecha, una a la más todavía más de derecha con cualquier otro partido político. Y lo pregunto también citando aquello que sucedió en Baden-Württemberg, ustedes se acordarán cuando una facción de políticos Justo a se eso me decidió refería. escindir. ¿Por qué? Por los dichos racistas, xenófobos, ¿no? de su cúpula en aquel momento. Entonces, cuando uno se pregunta eso y mira un poco la historia reciente del espectro político alemán, habla, por ejemplo, y mira la experiencia de los verdes, cómo ellos fueron ganando, por un partido pequeño, fueron ganando también influencia y son hoy día un partido influenciable, incluso son una opción a la hora de hablar de futuras coaliciones, ¿no? en política alemana. Uno se pregunta entonces hasta dónde también puede llegar Alternativa para Alemania. Yo sé que a ti no te gusta hablar de especulaciones, pero sí quiero volver a la pregunta de para ti, que eres experto en comunicación política, que es para ti Alternativa para Alemania y qué podría llegar a ser en ese contexto. Mira, en términos de, tal vez lo llevo al término a la comunicación política, porque no quiero agregar más a lo que ellos ya dijeron, pero sí te puedo decir que AfD es un partido que entiende muy bien lo que pasa, especialmente con esta porción del electorado o de la población que está descontenta. Lo entiende muy bien y lo usa muy bien, ¿sí? Ellos son expertos provocadores. Por eso también tal vez le falte esa parte más de contenido para proponer ideas, para proponer políticas, etc. Ellos saben provocar y eso no lo digo yo y no lo dicen, tal vez sí lo dicen los estudios, pero digo, lo dice más que nada su propia líder, Frauke Petry, la líder del partido, que en varias ocasiones hizo mención a este tema de hay que estar en los medios, hay que estar presente de cualquier forma y como sea. Y de ahí se derivan muchas expresiones desafortunadas que tuvieron en varios momentos, ¿no? Hablando de disparar, hacer fuego abierto a los refugiados que crucen la frontera sin la voz de alto. A ver, hay un montón de situaciones donde uno puede decir, AfD entiende cómo llamar la atención de los medios y cómo poder tener un escenario donde poder difundir estas ideas del miedo, estas ideas que activen pensamiento de gente que se siente defraudada, repito, indignada con el sistema o con los partidos políticos tradicionales. Y hay un punto importante, la AfD siempre criticó los partidos políticos. Dice, nosotros no somos parte del sistema hasta ahora, ¿no? Pero ahora están en 9 parlamentos y ahora son parte del sistema. Para entender que cómo para ganar tienen que aprender las reglas del juego, No ¿no? alcanza solo criticar a los políticos, decir que ganan demasiado sueldo los políticos, son incapaces, no hacen nada, sino ellos también son parte ahora, ganan esos sueldos y mi expectación es que los votantes un día van a preguntar qué hace realmente la Alternativa para Alemania en los estados federales donde están en el Parlamento. Entonces tienen que dar respuestas, no solamente estar en contra de la política migratoria, sino también mostrar lo que hacen realmente en los estados. Hay una pregunta que se me queda respecto quizás a lo más llamativo para la gente que ve toda esta historia política alemana desde fuera. Se pregunta también el tema de la religión, de la seguridad interna, que son otros dos temas también que se suman al ascenso del populismo en Europa y en Alemania correctamente. La utilización del velo islámico es un tema que realmente le moviliza el voto alemán, le molesta a la gente, a los alemanes que ande una mujer con velo o que no ande con velo. Bueno, hay encuestas recientes que señalan que la mayoría de alemanes estaría a favor de una prohibición, ya fuera total o parcial, del velo islámico. Lo que yo me pregunto, habiendo estado un buen tiempo en Alemania, es ¿cuánta gente en realidad usa el velo islámico en Alemania? O sea, yo no he visto, creo que ni a 3 mujeres usar el velo islámico en Alemania. Depende de dónde vivas, pues Tomás. Aquí depende también de donde se vive. En Berlín se verán más o menos, me da la impresión, pero
pero... O sea, no sé qué tan grande sea el tema, es una percepción completamente O sea, da la personal. impresión que efectivamente que aquí importa menos que lo que importa ahora mismo en Francia. Francia ha llegado a tomar decisiones, ¿no? Ya lo hemos visto con el burkini, de exigirle, por parte de la policía, exigirle a la gente que se desnude o se desvista en las playas, por ejemplo. ¿Eso es un tema realmente importante para el electorado alemán en la experiencia de ustedes? ¿Se puede ganar un voto diciéndole yo voy a obligar a las mujeres musulmanes a que dejen de usar el velo islámico? Creo que es un problema porque mucha gente piensa esa forma de adaptarse. Falta un poco un régimen de la gente que viene hacia Alemania o Alemania que tiene que adaptarse a la cultura en Alemania, ¿no? Y es un símbolo que quizás no tienen el mismo vestido como nosotros, el mismo traje. Y entonces la gente tiene ese miedo que cada vez la parte de extranjeros que tienen otras costumbres va a ser mayor. Y los alemanes tienen un poco el conflicto que su identidad está quizás yendo, ¿no? Que no tienen el mismo valor que antes. Eso veo detrás de esos problemas. ¿Y esa aprehensión la tiene el general de los alemanes o un sector de los alemanes? Un sector, diría yo, ¿no? En Berlín vivimos acá en la capital que las costumbres son muy distintas. Hay barrios donde viven muchos turcos. Y creo que acá mucha gente acepta esa forma, ¿no? Que hay distintas formas de vida. ¿Cuánta gente usa el burka aquí en Alemania? O sea, es que de verdad no tengo ni idea. Igualmente también muchas veces pasa que el mayor rechazo, o sea, la gente que tienen en su cabeza esta lógica que vos acabas de plantear de se tienen que integrar y para integrarse tienen que parecerse a nosotros, desde afuera, de dentro, de cómo piensan, de que tienen que respetar la Constitución, etcétera, etcétera, que esto es un logro de AfD, instalar esto de forma tan clara en los medios de comunicación. Eso muchas veces tiene mucha más repercusión en lugares donde no hay extranjeros, donde hay pocos extranjeros, ¿no? Como en Mecklemburgo ante Pomerania, por ejemplo. Percepciones, son puras percepciones. Claro, entonces habría que relativizarlo, pero no por eso no puede ser utilizado, por ejemplo, con partidos como Alternativa para Alemania, para ganar determinados votos en este espacio que yo comentaba antes, donde tal vez tenés los votos de derecha, de extrema derecha, ¿no? Donde podés tal vez incorporar gente que está indignada con la presencia de extranjeros en su país, que le quitan, como decís, ¿no? Desarma la identidad alemana. Pero bueno, como decís, son percepciones y son usos que hace la comunicación de determinados partidos, el discurso político, para intentar lograr votos. Ahora, que eso sea realmente cierto, que eso realmente esté en la cabeza de la gente, bueno, hay otro paso. Bueno, ¿qué hay de todo esto respecto a la mujer más conocida, más poderosa del mundo? Siempre está la revista Forbes como la más influyente. Ha pasado un año muy difícil la canciller alemana Angela Merkel. Entre todas las implicancias, quizás la mayor es el futuro político de esta mujer. Angela Merkel, todavía no sabemos, por ejemplo, si se postulará o no a un cuarto mandato, algo realmente inusual, considerando que las pasadas elecciones lo había anunciado 2 años antes. Pero hoy no, lo que refleja su debilidad interna hacia su propio partido. Pero si no es Merkel, nos preguntamos entonces ¿quién? Por supuesto que los resultados están relacionados con la política de refugiados. Soy la presidenta del partido, también soy la canciller. La gente no distingue una cosa de la otra y por eso soy responsable. Aún así, creo que las decisiones que tomamos fueron correctas. Pero muchos votantes no comparten esta opinión. Merkel ha perdido el control. Se cree que cualquiera puede venir aquí a hacer lo que quiera. Creo que el tiempo de Merkel se ha acabado. En encuestas recientes, la valoración de Merkel arrojó los peores resultados desde hace 5 años. E incluso en su propio partido muchos exigen que modifique su política. ¿Es Angela Merkel una canciller por encargo? Bueno, y yo decía al introducir esa nota que había un gesto inédito por parte de Merkel. ¿Por qué? Porque la canciller alemana reacciona por primera vez en una gira internacional a un tema coyuntural de política interna. Lo hace la cumbre del G20, la cumbre del Gansu en China, y dice, básicamente, asumo mi responsabilidad, pero dice algo más que quizás también, bueno, es lo que más dio en análisis internamente acá. Dice, las decisiones que hemos tomado las tomo por correctas. Thomas Sparrow. ¿Cuánto más le puede costar esto a la canciller ese nuevo cambio de rumbo que le sugieren sus políticos, sus críticos internos y los críticos también externos? Bueno, es que yo creo que ella ya cambió de rumbo en todo menos en
en el nombre. Sí, ella dice que las decisiones que tomó en su momento son decisiones correctas, pero si uno compara la política migratoria alemana hoy con la política migratoria alemana hace un año, hay una cantidad de cambios que van desde la primera ley alemana para integrar refugiados, pasando por todos estos países que ahora son considerados seguros y por lo tanto podrían ser receptores de los migrantes rechazados también. Ahora es más difícil para un refugiado quedarse en Alemania a menos que lo pueda demostrar. O sea, esa idea de decir Angela Merkel no ha cambiado de rumbo, yo creo que en la práctica no es del todo cierto, aunque como ella bien dice, las decisiones que tomó en su momento las considera correctas porque considera que es una decisión legalmente correcta también, pero moralmente correcta también. Pero el tema es que siguen llegando refugiados, llegan mucho menos, pero en virtud de ese pacto muy controvertido con Turquía, con Erdogan concretamente, siguen llegando refugiados, alrededor de 300.000 están estimados para este año, y eso tampoco es lo que gusta acá, ¿no? Bueno, pero vuelvo a mi idea de la percepción. La percepción si es que están llegando menos, y ayer, por ejemplo, escuchamos a Angela Merkel en el Bundestag, en el Parlamento, hablar de los cambios que ha habido en Alemania en este año y cómo, a su juicio, Alemania está mucho mejor que hace un año. Y esa es parte de su estrategia que tiene ahora, también en reacción a lo de Alternativa para Alemania, de tratar de demostrar que su gobierno, para bien o para mal, está demostrando resultados. Tomás, la canciller ayer evaluó positivamente ese año de gestión. Tras la ola de refugiados, tú también lo confirmas con datos, y uno se pregunta entonces por qué no convence eso a la hora de las urnas, o si podría llegar a convencer en las elecciones que tenemos acá dentro de algunos días en Berlín. Cuando se escojan diputados, ¿se espera de nuevo una humillación al partido de Merkel? ¿Tú crees que ese briefing que hizo ella ante el Parlamento va a tener alguna incidencia? No, pero sí es un punto inicial para ver la estrategia que está tratando de tener Merkel y su partido. Y es que hay un problema claro de comunicación. Merkel no ha sabido demostrarle a la gente en distintas partes de Alemania que está haciendo algo para controlar el flujo de refugiados y para traer ese orden, que es la palabra que ella ha utilizado tantas veces. ¿Franco ha sido incapaz de Merkel de demostrarle a los alemanes que sí está haciendo lo necesario, que sí está tomando el rumbo adecuado tras esa ola de refugiados? Hay que mirar un poco el escenario político, ¿no? Esta situación que al principio, creo que vos lo dijiste al principio del programa, ¿no? Fue aplaudida por mucha gente, por los medios, y que después de alguna forma se desmadró. Es una situación que podemos decir, bueno, lo comunicó mal, lo trabajó mal, o podría haber trabajado de otra manera con distintas políticas, pero también hay que entender el juego político que hay ahí. Merkel gobierna Alemania desde hace muchos años y hay mucha gente que tal vez está interesada en algún momento en crecer. Hasta ahora era un callejón sin salida. Hace, creo que 8 o 9 meses fui invitado acá, creo que vos estabas, y hablamos, Merkel, ¿dónde va? Y dijimos, no hay forma de que Merkel la remuevan del poder, ¿no? Pero ahora, ¿quién podría ser? ¿Quién quiere crecer o quién estaría interesado de que Merkel caiga para poder crecer? ¿Sigmund Gabriel, por ejemplo? No, bueno, eso es otro... Seehofer, por ejemplo. Hay que hablar de dos flancos, ¿no? El interno y el externo. Y el interno me parece que es el más interesante. El interno con su partido hermano de Baviera, la CSU, o sea, la social... Los cristianos social cristiano, claro, de Baviera. Que es un partido aliado histórico que, digamos, gobierna en Baviera desde hace décadas y que ahora, con su líder, Horst Seehofer, está constantemente criticando a Merkel, constantemente hablando de que su política respecto a los refugiados está mal. E incluso él dijo un poco lo que yo dije hace un rato, que atrás del problema de los refugiados hay un problema de inequidad social, ¿no? Él mismo lo dijo, creo que ayer. Entonces, ese frente interno donde la CSU, por tercera vez en la historia, intenta enfrentarse a la CDU, no sé si poner su propio canciller, pero al menos decir... ¿Y qué pasa con Sigmund Gabriel? Lo pregunto, él es el secretario del Partido Socialdemócrata, pero además también es el segundo hombre del gobierno de Merkel, ¿no? Y ahora último ha dicho que la canciller deje de decir ese eslogan Wir schaffen das en alemán, que significa lo lograremos, porque significa esto, le está exigiendo mucho al electorado que confíe en que sí lo va a lograr, cuando en verdad no está esa percepción. Lo dice Sigmund Gabriel en una entrevista. Y él es el segundo hombre de su gobierno, ¿no? Él también está interesado en crecer. Él pertenece al partido antagonista, ¿no? El Partido Socialdemócrata, y él tiene otro problema, que es uno propio, y es que mucha gente no cree en Sigmund Gabriel porque él todavía, pese a que van casi 3 años de gobierno, ¿sí? No pudo mostrar dónde va su política, cuál es su rumbo. En los medios alemanes le dicen zig-zag-zig, ¿no?
Sigma Gabriel, es el apodo de Sigma Gabriel Siggy, y zigzag es esto de ir y venir y siempre cambiar de opinión, etc. Entonces, él tiene un problema serio desde ese punto de vista. Y déjame agregar algo, un dato con respecto a las elecciones del otro día. Las encuestas que le preguntaban a los votantes del Partido Socialdemócrata si Sigma Gabriel era una razón para votar al Partido Socialdemócrata, te daban como resultado el 23%. Wow. Bueno, entonces, considerando ese escenario y considerando también lo que tú mencionabas, que hace 8 meses habían estado en esta misma plataforma discutiendo quién podría ser la sucesión de Merkel, entonces, ¿cuál es la conclusión que llegan ahora cuando...? Merkel es fuerte todavía. Si vemos en las cumbres internacionales, Merkel está preguntado por Obama, por muchos líderes. Y no tenemos que olvidar que esas eran elecciones regionales. Cuando tenemos una elección para el país el año que viene, los votantes van a pensar, ¿vamos a confiar a una AfD o una SPD? ¿O no es Merkel que ganó mucha confianza de guiar ese país por muchos años? Que no es la pregunta adecuada. Entonces, creo que esas son otras decisiones que van a tomar. Para ti, 2 preguntas. ¿Va a ganar entonces el pragmatismo alemán, crees tú, en eso? El pragmatismo alemán conocido. Al final, si pensamos quién tiene que reinar un Estado o gobernar un Estado, es otra pregunta. Entonces, creo que la gente van a ver con otros ojos. Lo otro, entonces, ¿veremos a la canciller Angela Merkel postulándose un 4º periodo, pese a todo? Lo veremos en diciembre, porque ella dice, voy a esperar al Congreso de mi partido. Todavía porque tienen conflictos con su partido CSU en Baviera, ¿no? Que tienen que solucionar primero, pero va a venir así, que va a candidatarse y... probablemente le van a votar. Y si no es ella, ¿tú ves en el espectro algún político que podría de alguna manera perfilarse como...? En la Unión Cristiano-Demócrata no veo ninguno. Quizás la única posibilidad podría ser si Merkel dice de sí, yo voy a renunciar. Entonces se va a encontrar a alguien. Pero si vemos el partido, muchos de sus enemigos se fueron los últimos años, se fueron a empresas, se fueron a gobernar provincias. Entonces no hay muchos candidatos que pueden ser peligrosos para y yo creo que hay que añadir una cosa, y es que Merkel es famosa por ser excepcionalmente hábil detrás de las cámaras, o sea, en esa negociación interna de su propio partido, en relegar a las personas con las que no trabaja muy bien a un puesto en el que puede controlarlas, en mirar cómo maneja sus fichas dentro de su propio partido. Y eso es en parte la razón por la cual durante muchísimos años ha logrado ser la persona más importante de su partido y también de su país. Si ella logra todavía eso, yo también creo que ella va a poder candidatizarse. Depende ahora de una pregunta. Eso dijo el ministro de Hacienda anteayer en el Bundestag. El gobierno tiene que mostrar que sale o que prueba que integran los refugiados. Eso es el gran desafío para el gobierno ahora. Pero, Ronald, las elecciones federales son en un año. ¿Se puede demostrar eso en un año? No se puede todo, pero se puede ver progresos, ¿no? Se puede ver que algunos están registrados, por lo menos, que la mayoría está registrado. Sí. Que uno ve que están haciendo formaciones, ¿no? Que están estudiando el idioma. Y creo que son pasos importantes que las empresas dicen que nosotros damos chances para los refugiados. Si no se soluciona, creo que ese problema se va a solucionar en 10 años. Y que no pase nada en materia de seguridad también, eso es otro punto importante. ¿No? Porque eso sabemos por la experiencia a nivel mundial, que un atentado terrorista o un hecho de violencia de las características que hemos tenido puede cambiar, ¿no? Este año llegan 300.000, que es una tercera parte de lo que vino del año pasado. La situación no está más tan grave como era, ¿no? Y eso no llegó a la gente todavía, ¿no? La comunicación política no puso el dedo en ese asunto. La comunicación política es algo que Franco de Ledone conoce muy bien. Nos quedan 4 minutos de programa y tenemos a puertas las elecciones de Berlín-Brandenburgo, donde la gente va a tener que escoger a diputados. Y uno se pregunta qué tienen que hacer o qué tendrían que hacer los partidos tradicionales grandes o los partidos en general alemanes para evitar que Alternativa para Alemania ahora y después siga creciendo electoralmente. Bueno, mira, lo que tenían que hacer ya, si no lo hicieron hasta ahora, es tan complicado porque son en 2 semanas las elecciones, así que mucho no va a cambiar. ¿Y de cara al 2017? De cara a 2017, decís vos, bueno, ahí tienen que trabajar, como te decía antes, en una agenda que discuta un poco los temas de justicia social, que vea los problemas realmente de este grupo que se siente excluido, porque de alguna forma ahí podemos entender la dicotomía, no tanto derecha-izquierda, sino estoy dentro o estoy fuera. ¿La política me considera parte de la sociedad o no?
eso por un lado. Obviamente que el tema refugiados va a ser fundamental, mostrar algunos datos, pero son procesos largos. No es que, bueno, hay un puente para hacer y se hace el puente y ese puente se resuelve el mensaje político, ¿no? Es más complejo, digo, es una situación Eso es lo que abstracta. debería ser alternativa para Alemania. Me pregunto ahora qué debería hacer Merkel. Son 3 minutos de programa, Tomás Sparrow, ya para la bronce, para el bronce. Sí. ¿Qué debería hacer Merkel entonces para...? No ignorarlo. O sea, yo creo que hay muchas personas aquí en Alemania que han dicho, bueno, lo mejor que podemos hacer es ignorar la alternativa para Alemania, rechazar cualquier tipo de compromiso o de discusión. Creo que alternativa para Alemania ya en 9 de los 16 parlamentos regionales está claro, no puede ignorarse, hay que afrontarlo con argumentos y argumentos claros. Esa creo que es la estrategia que deberían tomar. Y decir la Obergrenze, se limita, que se ha resistido hasta ahora la canciller decir no Eso más no lo va a refugiados. decir ella. No lo vamos No a ver, lo vamos a no lo ver, vamos a no. escuchar. Interesante. Ella no puede cambiar ahora su rumbo en total, ¿no? Porque está tan comprometida con ese rumbo que no puede No lo decir va a de un cambiar. día al otro voy a cambiar todo. ¿Y qué debería hacer la canciller entonces, Roland Pichler? Ella tiene que pedir, ayer dijo en el Bundestag, la gran palabra es confianza, ¿no? Que decir a la gente, nuestro gobierno es un gobierno de confianza, piensen si votan a otros, saben lo que tienen con nosotros, que la canciller con todas sus formas de hablar con otros líderes del mundo es la forma de pragmatismo y también de confianza que maneja las cosas en total bien, ¿no? Eso creo que va a ser el gran mensaje para ella 2017. también hizo un llamado concreto a sus filas, ¿no? A la CDU, a su partido propiamente tal y a su aliado, para que de alguna manera ayuden a tejer esas confianzas que están ahora mismo, digamos, arruinadas, por Claro, así porque decirlo. esas discusiones molestan, ¿no? Si el mismo partido está peleando entre ellos, los votantes que no saben mucho de eso están inseguros, ¿no? Debería Por eso va a hacerse ser eso el entonces para primer cambiar el paso. rumbo político o electoral de estas semanas. Y también enfocar a otros temas importantes, temas económicos, como mencionaste, ver los éxitos que había, porque el fallo que hizo el gobierno que está muy dirigido nomás a la crisis migratoria y se olvida un poco de los otros temas. Ahora discutimos sobre impuestos, se puede bajar los impuestos, por ejemplo. Esos van a ser temas importantes para convencer a los votantes que también ese gobierno hace sus deberes. Franco de Ledone, en materia de comunicación, ¿qué tiene que decir Angela Merkel para tratar de recuperar el respaldo electoral? Bueno, para mí va más por el lado que hablaba él, la personalización de la política. Ella ya tiene un lugar ganado, ella no tiene que decir mucho, tiene que trabajar y hacer y tiene que dejar que su imagen haga el trabajo por sí misma. Muchas gracias, Franco de Ledone, Roland Pichler y Tomás Sparrow por estar aquí. Gracias por sintonizar Cuadriga una vez más. Escríbanos a cuadriga@dw.com. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Gracias y hasta pronto.